Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta que él escribe a los Corintios en el capítulo 5 y versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Jesucristo. Él nos constituyó, amigo y hermano, Dios en su soberanía, embajadores de Jesucristo. Y en el programa anterior hablábamos y establecíamos qué era un embajador, qué era una embajada, sus responsabilidades. Pero hoy quisiera referirme a los privilegios que tiene un embajador, los privilegios de un embajador. Y un embajador siempre tiene como uno de sus más celosos y guardados privilegios el acceso directo al rey o al presidente de la nación que él representa. Sin duda, uno de los más altos privilegios es este. Celosamente guarda ese privilegio, que él puede tener comunicación pronta y directa con el rey que él representa o con el presidente de la nación que él representa. Un embajador es aquella persona que ha sido enviada por un país, por un reino, a otro país extranjero para representar a su país de origen en el otro país. Hablábamos en el programa anterior de las características de una embajada, como la embajada es establecida como un pedazo de territorio del país que representa dentro de otro país, cómo es gobernada por los principios del país que representa esa embajada y no por los principios del país en el cual él se encuentra o este embajador se encuentra. Y uno de los privilegios, vuelvo a decir, más honrosos y más grandes, es que el embajador siempre tiene acceso, línea directa de comunicación con el dignatario, con el rey, la reina o el presidente de su país. Imagínese usted cómo pudiera entonces un embajador representar a su rey, al menos que conozca los pensamientos de su rey, al menos que tenga acceso para comunicarse con su rey, con su presidente. Cuando un evento acontece en algún lugar del mundo, el embajador, por ejemplo, de los Estados Unidos en Inglaterra, habla y dice: estamos tristes por lo que acaba de acontecer en las calles de Londres, por ejemplo. Y sus palabras tienen mucha trascendencia, mucho peso y mucha importancia, porque lo que ese embajador está diciendo, está manifestando, en este caso, es el sentir de toda la nación de los Estados Unidos, el sentir del presidente de los Estados Unidos. Esto nos lleva a saber entonces que un embajador siempre tiene que estar bien informado del acontecer de las cosas del país que él representa y del acontecer de las cosas y los sucesos del país en el cual él se encuentra como embajador. Y esta práctica, esta costumbre de tener embajadores por parte de las naciones en otras naciones, de hecho es una práctica mundial, una práctica generalizada. Es de esperarse que cada país tenga en cada otro país una embajada y usualmente, casi invariablemente hasta donde yo estoy informado, las embajadas de cada país que se encuentran en los diferentes países siempre se ubican en la capital del país en el cual se encuentran. Esto es muy importante hacerlo notar. Ahora, claro, cada embajada, si el país es muy grande, va a tener lo que se llaman consulados en regiones o por estados que a su vez representan el sentir de esa embajada en ese país. Pero en este caso, las embajadas se establecen en la capital
de cada nación, y esto facilita en mucho la comunicación que puede haber entre ese embajador y el dignatario del país en el cual él se encuentra, pero también tener acceso pronto a la comunicación con el país que él representa, aunque por los medios de comunicación que tenemos hoy se facilitaría comunicarse desde cualquier lugar, no así en el tiempo pasado. Y algo bien destacado es lo siguiente. Vuelvo a poner el ejemplo de los Estados Unidos. La embajada que se encuentra en Inglaterra representando a Estados Unidos recibe, ahora los medios de comunicación han cambiado, pero en el tiempo pasado se le llamaba que cada país tenía una valija que se llamaba la valija que contenía toda la información que el país de origen quería y todos los documentos, aún secretos, que el país de origen quería mandar a su embajada, a su embajador. Esto era la valija diplomática, donde se contenía la correspondencia de cada embajada acreditada en cada país. Usted y yo hemos escuchado, aún sé que hay películas que hablan de estas valijas diplomáticas. Tenían y tienen todavía una característica. Cada país, en este caso Estados Unidos, si quiere mandar información, documentos o aún bienes a su embajador y a su embajada en Inglaterra, el servicio exterior de este país y de cada país toma esa valija, pone el contenido de lo que quiere enviar en ella y le pone un sello. Esta valija es transportada cuando llega al país a donde se envía, donde está esa embajada, es transportada por el sistema postal de esa nación. Pero las valijas de estas embajadas, las valijas diplomáticas, tienen una característica. No pueden ni deben ser abiertas por nadie del servicio postal, del servicio secreto de esa nación, poder militar, poder judicial. Esa valija tiene que llegar intacta en su sello de parte, en este caso de Estados Unidos, a la embajada de Estados Unidos en Inglaterra y así de cada nación. Ese sello no debe ser violado, debe llegar hasta ese lugar y es responsabilidad del gobierno que ampara o ha dado cartas credenciales a esa embajada y a ese embajador, es responsabilidad de que esto así suceda. No debe bajo ninguna circunstancia esta valija ser abierta o ser explorada. Y decíamos que estas salen con un sello de origen y así deben llegar hacia el lugar a donde son enviadas. ¿Por qué? Vuelvo a decir, hoy los medios de comunicación nos sorprenden, pero estas valijas, amigo y hermano, en otro tiempo eran casi la única comunicación fiable que había entre el rey, el presidente de una nación y su embajador en otra. 100 años atrás no existía el teléfono como lo conocemos ahora, no existía el internet. La mayoría de las cosas se comunicaban a través de estos documentos, de estas cartas. Esto habla de que el embajador que estaba en una embajada en otro país podía tener la garantía de que él tenía comunicación con su rey, con su presidente, con su nación. La comunicación entre el rey y presidente de una nación con su embajador en otra nación son de mucha importancia, de inigualable valor, amados hermanos. Y cuando usted y yo hablamos de que usted y yo somos embajadores, como decíamos en un programa anterior, embajadores del reino de los cielos, embajadores de Jesucristo, a usted y a mí también se nos garantiza, al embajador cristiano también se le garantiza que va a tener y que puede tener comunicación pronta y viable y fiable
con aquel que nos ha constituido embajadores de su reino. A usted y a mí también, hermano y amigo, se nos garantiza que podemos tener comunicación, comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el Señor Jesús en su soberanía nos constituye embajadores, Él nos concede ese privilegio indispensable, la comunicación. Él nos dice: tú me vas a representar en un mundo extranjero, porque la Escritura dice que usted y yo somos ciudadanos, pero que estamos de paso en esta tierra. Somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestro Rey, que nos constituyó embajadores, así lo establece. Él dice: tú serás mi embajador, pero serás mi embajador en un mundo extranjero. Segundo aspecto: así como los embajadores de esta tierra conocen los pensamientos, conocen los principios de su rey o de su presidente, el Señor también garantiza que tú y yo, como embajadores, debemos y podemos conocer los pensamientos de nuestro Rey que nos ha constituido embajadoras. Y Él nos asegura que ninguna cosa podrá interrumpir esa comunicación, excepto nuestra negligencia, exceptuando nuestra falta de diligencia. El Señor nos dice: nuestro Rey que nos ha constituido embajadores, nos dice, nos promete, nos asegura que usted y yo podemos tener como embajadores comunicación plena, completa, siempre con Él. Él nos dirá: cuando tú ores, yo te voy a escuchar. Y cuando tú escuches, yo voy a hablar. Qué garantía tan preciosa, que cuando usted y yo hablamos con Dios a través de la oración, Él siempre nos va a escuchar. Pero que también cuando usted y yo nos demos tiempo para escucharlo a Él, Él va a hablar a nuestro corazón. Él nos asegura que nada externo va a interrumpir esa comunicación entre nuestro Rey y entre nuestra persona, porque hemos sido constituidos embajadores, amados hermanos. Siempre conoceremos también nosotros los pensamientos de nuestro Rey. Siempre conoceremos lo que Él piensa. Siempre conoceremos los principios que gobiernan en el reino de los cielos. Siempre Él ha prometido, conoceremos, y es más, podremos pulsar el corazón de nuestro Rey. Sabemos usted y yo, como embajadores, lo que dice nuestro Rey. Él dice: sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. También Él nos ha dicho que Él nos envía como corderos en medio de lobos. Él nos está diciendo: les he constituido embajadores en un medio difícil, en circunstancias hostiles. Él no nos engaña, nos da un privilegio, pero también Él nos dice: embajadores míos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con nosotros. Ningún embajador en esta tierra ha prometido eso. Ningún rey o un presidente pueden dejar su posición para ir y estar en todas sus embajadas. Nuestro Rey es diferente. Él ha prometido que a través de su Espíritu Santo, Él estará con cada uno de los que Él ha constituido embajadores. A través de las edades, a través de la historia, embajadores cristianos de todas las edades han probado la fidelidad de la comunicación con su Rey. Usted y yo conocemos, hemos leído historias comenzando con el apóstol Pablo y Pedro, y hasta nuestros días. Muchos hombres y mujeres que han sido puestos en la prisión por la causa de Jesucristo. Pero todos ellos han podido decir: la valija diplomática que viene del cielo siempre ha llegado a tiempo. Qué belleza, qué hermoso, que siempre la valija del cielo
llega intacta con el sello que viene puesto por la mano de Dios. Así llega a nuestra vida. Nadie más la toca. Hay esa comunicación directa con nuestro Padre Celestial y con usted y conmigo, que somos hechos embajadores. Esta comunión dulce con nuestro Rey ha sido y es posible. Por eso Pablo y Silas, estando en la cárcel, pudieron dar testimonio que la valija del cielo siempre llegaba a tiempo y producía en ellos gozo, producía en ellos alegría. El secreto de los embajadores de Jesucristo, el éxito del trabajo de todos los que hemos sido constituidos embajadores de Jesucristo, estriba este éxito en la comunicación que usted y yo tenemos con nuestro Rey, a través de la oración, a través del estudio de la palabra del Señor, donde el correo celestial, permítame así decirlo, va y viene constantemente sin interrupción. Yo puedo hablar con Dios orando, dice el canto del hermano Antonio Rivera. Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué tanta gente falla como embajadores de Jesucristo? Es una pregunta legítima. El primer principio que debemos comprender es que no mantienen una comunicación con Jesucristo a través de la oración, a través de la palabra. Se ha perdido la comunicación. Por lo tanto, desconocen verdaderamente lo que su Rey piensa, el carácter de su Rey. Se desconoce cuáles son las prioridades del Rey al que representamos. Qué importante conocer cuáles son las prioridades. Y en mucho también se ignora la dimensión, el alcance, el propósito del reino que representamos. Cuando usted visita algún país, siempre verá que la embajada de los Estados Unidos, que la embajada de Inglaterra, de Alemania, de Francia y de estas grandes potencias, siempre destaca por su tamaño, por su belleza, por su ubicación. Es así. Usted puede decir la embajada de un país de África en otro, qué modesta, parece una casa, yo lo he visto. No así la embajada de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Francia. Son embajadas ostentosas. Las fiestas que ahí se dan son incomparables también. Pero quiero decirle, y con esto concluyo, que ninguna embajada, que ningún embajador terrenal tiene la dimensión que tiene la embajada que usted y yo representamos. Porque usted y yo representamos el reino de los cielos. Y usted y yo hemos establecido en obediencia a Dios una embajada del reino de los cielos en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra persona. Usted y yo hemos sido constituidos embajadores del reino de los cielos. Por tanto, nuestra embajada y nuestro trabajo no tienen un periodo finito aquí en la tierra. Usted podrá ver su debilidad y decir, Pastor José Arenas, yo soy un embajador o una embajadora, aún en mis circunstancias. Sí, usted y yo somos constituidos embajadores de Jesucristo. Usted y yo representamos la patria celestial. Usted y yo representamos un reino que es inconmovible. Usted y yo representamos aquí en la tierra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este privilegio es sin igual. Padre, mi oración es que cada uno de nosotros valoremos el privilegio que tenemos como embajadores de tu reino, como representantes de ti, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, y que verdaderamente tengamos en mucho este honroso privilegio y que lo llevemos adelante, ayudados por tu palabra y tu Espíritu Santo,
de una manera en la que verdaderamente podamos reflejar, oh Dios del cielo, que representamos un reino inconmovible, un reino de justicia, un reino de amor, un reino de perdón de pecados, un reino inconmovible. Gracias, Señor, por poner en cada uno de nosotros este llamado y por darnos la fuerza para vivir nuestros días como embajadores de Jesucristo. Gracias te damos en ese nombre. Amén. Y yo le doy las gracias, como siempre, a usted por haber estado con nosotros en un programa más de palabra, poder y vida. Hasta un próximo programa donde seguiremos hablando acerca de un embajador, acerca de una embajada. Gracias, hasta entonces. Mi hermano. Nuestra oración es de que este programa haya sido de bendición para su vida. Y lo invitamos a ser parte de nuestra visión a través de sus oraciones y ofrendas. Escríbanos al 3300 Liberty Boulevard en la ciudad de Southgate, California, 90280. O llámenos al área 323-567-7777. Nos alienta saber que muchos de ustedes fielmente se han unido a nosotros en nuestra tarea de llevar el evangelio a los perdidos y de animar a los creyentes en su fe. Gracias por caminar con nosotros en este esfuerzo. En valle de sombra y de muerte se encuentra tu vida. Si tu alma se ve amenazada por gran tempestad, aunque 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, ni una sola saeta encendida no te tocará. Y aunque muchos gritando te digan corre, huye, vuela, cual ave indefensa, tú no temas, tienes garantía, Cristo está a tu lado, salió en tu defensa. Detrás de todo problema, de toda circunstancia, recuerda que Cristo es tu garantía de victoria y somos más que vencedores por medio de su sangre. Hoy el cristiano que ha puesto su vida sobre Cristo la roca, no, nunca, nunca, aunque sea zarandeado, le falte su fe. Con sus plumas él te cubrirá debajo sus alas, y debajo tus pies tú verás enemigos caer. Oh, no, y aunque muchos gritando te digan corre, huye, vuela, cual ave indefensa, tú no temas, tienes garantía, Cristo está a tu lado, salió en tu defensa. Ay, y aunque muchos gritando te digan corre, huye, vuela, cual ave indefensa, Cristo está a tu lado, salió en tu defensa.
El pintor y escultor Eleazar Martínez ha plasmado magistralmente en pintura el mensaje de Mateo 25, 35 y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Esta es una producción de edición limitada, exclusiva para Ministerios Fuente de Vida. Estamos seguros que usted querrá tener una copia de esta gran obra de arte con la firma original del artista. En gratitud por su colaboración financiera a nuestro ministerio, con su ofrenda de $100 o más, nosotros le enviaremos este precioso regalo hasta la puerta de su casa. Envíe su ofrenda a Ministerios Fuente de Vida, 3300 Liberty Boulevard, en la ciudad de Southgate, California, 9280. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 9280, o a los teléfonos 323-567-7777.